me escuchó? Sí, ¿verdad? Bien, bueno, como tema inicial y dada la premura del tiempo que tenemos, voy a ser muy concreto en lo que quiero presentar, ¿no? El presente trabajo se llama La presencia de lengua materna y lengua segunda, la efectividad de la producción escrita de lengua extranjera en un contexto fronterizo, caso de los alumnos de licenciatura en docencia de idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California. La investigación que se desea realizar para el proyecto de doctorado parte de 4 ejes esenciales, los cuales los presento de la siguiente manera. En primer lugar, como ustedes saben, voy a explicar un poco sobre el planteamiento, la justificación del porqué del proyecto y los objetivos que tenemos asentados para la investigación. De igual manera, vamos a partir de un esquema teórico que va a ser la esencia de nuestro proyecto y de igual manera centrarnos en la metodología y las conclusiones primerizas que han surgido dentro de lo que hemos trabajado a lo largo de este semestre. En nuestro caso, dentro de la licenciatura, en nuestra Universidad Autónoma de Baja California cuenta con un programa de licenciatura en docencia de idiomas, mismo que se enfoca en formar futuros profesores tanto de español como de inglés como segunda lengua. En el año 2008, la Facultad de Idiomas intervino a partir de nuevas políticas, las cuales estipularon que el alumno, para poder egresar de la licenciatura, debía cumplir con un nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia. Esto quiere decir que nuestros alumnos, a partir de los programas de lengua que nosotros tenemos, deben de cumplir con una lengua en específica, sea en italiano, portugués o francés, que es el caso central de nuestra investigación. La situación que se ha presentado a lo largo de la experiencia que hemos tenido en nuestra facultad es que los alumnos, al momento de tener una formación tan específica en el área de español y en inglés, en materias como morfología, morfosintaxis, lectura y redacción en español, análisis y disertación de textos, es una formación tan clara y concisa que los alumnos, al momento de producir la tercera lengua, producen muchos errores de interlenguaje o de interferencia, donde incluyen fenómenos para producir lengua extranjera, francés como lengua extranjera, utiliza muchos el inglés o el español, dependiendo del caso del alumno. Entonces, básicamente por ahí se va a centrar nuestra investigación, que más adelante voy a explicar de manera más concreta, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, como unidad formadora de futuros profesores de lenguas extranjeras, nos procura identificar todas las dificultades que presenta el alumnado con el fin de, una vez como unidad formadora, saquemos nosotros a nuestros futuros egresados, a nuestros futuros empleadores con una calidad, ¿no? Y que al momento de enfrentarse al campo laboral no presenten estas dificultades de enseñanza. Entonces, además de que cuando nosotros estamos trabajando con los alumnos, nos compete que realmente los alumnos cumplan con un nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo, si no, no se titulan, ¿no? Que es la problemática existente. Y ahorita tenemos un porcentaje de alumnos titulados que es muy bajo, yo creo que era unos 75% de la matrícula, porque no cumplen con el requisito, y eso nos está afectando como unidad, ¿no? Entonces, para poder subsanar la problemática o el eje central de la investigación, se ha centrado un objetivo general que va a ser la base de nuestra investigación, y de igual manera centrar esta misma investigación a partir de ciertos ejes específicos. En primer lugar, se busca analizar cuál es la interacción de lengua materna y lengua segunda, en este caso español e inglés, con el fin de producir la lengua extranjera en el caso de francés, y identificar cómo son estos fenómenos de interlenguaje, ¿no? Para poder hacer esto posible, se busca clasificar y describir los errores a partir de un compendio o un corpus ya establecido. A lo largo de mi gestión, o cuando estuve de coordinador del área de francés y mismo profesor de francés, vi esa problemática y me di la tarea de empezar a recolectar todos los documentos de un nivel A1 al B1, y junté una colección amplia de documentos. Ahorita se tiene alrededor de 200 y tantos documentos. Sin embargo, hay que clasificarlos de acuerdo a las tareas específicas que antepone el manual que tenemos, que es el alter ego, ¿no? Supone que con el manual que nosotros tenemos, decimos que los alumnos van a cumplir con la meta establecida dentro del programa. Sin embargo, existe este grado de falta, ¿no? O de que tenemos que buscar la mejora en el alumnado. De ahí se busca identificar cuáles son estos errores que se provocan, ¿no? En el fenómeno de la interferencia en la producción escrita del alumno, y de ahí
al mismo tiempo se busca clasificar a partir de una tipología cuáles son estos errores con el fin de... Hola, ¿ahora sí? Sí, ya se escucha. Vale. Buenas tardes, me llamo Rosario Utes, como ya consta en el programa, y también el tema de mi investigación es el uso del español en el ámbito educativo en California. Mi tesis está dirigida por la doctora Lourdes García Macho y creo que estoy en un estadio un poco inferior al que está mi compañero, porque el volumen de información que estoy manejando en este momento tal vez es demasiado amplio. Pero bueno, de todas maneras yo creo que os puedo dar una idea de por dónde va mi estudio. Como marco teórico, el español en Estados Unidos ha sido un tema controvertido. Su estudio debe necesariamente abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, que sitúe el objeto de estudio con la mayor precisión, definiendo las cuestiones históricas, culturales y socioeconómicas que han dado forma a un fenómeno sociolingüístico de mucho interés e impacto. No debemos olvidarnos que Estados Unidos tiene una población hispanohablante que ocupa el tercer lugar a nivel mundial y posiblemente ocupará el segundo en poco tiempo. Es decir, que tendrá más hispanohablantes que España y menos, por supuesto, que México. El territorio de California es especialmente ilustrativo para este tema, puesto que es un estado donde el español ha mostrado una presencia constante. Desde la época de las misiones españolas, teníamos el Fray Junípero Serra y todas las misiones que hay a lo largo de toda la costa de California. También las rutas comerciales que se establecieron por la parte de Nuevo México, viniendo desde México ya, la inmigración hispana que vino desde México en el siglo XVIII, y luego ya los diferentes flujos migratorios que ha habido, no solamente desde México, sino Guatemala, Salvador, etc. Su condición, bueno, pero especialmente mexicana, últimamente, en el último siglo seguro. Especialmente de procedencia mexicana. Su condición fronteriza también del Estado ha configurado una situación peculiar en el uso de la lengua española y hay multitud de bibliografía al respecto. Paralelamente, la legislación educativa en California y en Estados Unidos, en particular desde mediados del siglo XX, ha propiciado la hegemonía del inglés en el ámbito educativo, relegando el uso del español a programas de transición al inglés en el mejor de los casos. El uso del español de segundas y de terceras generaciones de inmigrantes se ha visto reducido pues al ámbito familiar y de círculos restringidos, casi siempre de forma oral y en registros coloquiales. La convivencia con el inglés dio lugar a una variante de lengua popular, también conocida como Spanglish, que es una variante híbrida con calcos, transferencias y alternancias de códigos, que son bastante sistemáticas, por otra parte. Sobre la naturaleza del Spanglish han corrido y corren ríos de tinta y existe mucha controversia al respecto, pero no es ese el objeto de mi tesis. Sí que es importante e informará buena parte de mi tesis, pero no será este el objeto. La descripción del estudio ya más concretamente. Desde principios de este siglo hay factores socioeconómicos y políticos que han favorecido un fortalecimiento paulatino de la identidad hispana o latina, según se quiera, en Estados Unidos. Y esto se refleja en el uso del español en medios de comunicación y en el ámbito académico. A lo largo de los últimos 20 años se han adoptado una serie de políticas educativas, no sé si las conocéis por su nombre, pero vamos, No Child Left Behind, que la promulgó George W. Bush, Proposition 227, que fue en California, que establece el English Only, que es solamente el inglés en todas las escuelas. También, luego, posteriormente, hace ya unos 10 años,
World Language Standards se establece los estándares para el aprendizaje de las lenguas y esto va paralelo al marco común europeo. Pero a diferencia del marco común europeo, el marco común Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Gómez Espinosa y bueno, mi directora es Clara Isabel Martínez. Y bueno, el proyecto de mi tesis tiene el título de Puntos de encuentro, recursos y visiones compartidos por la poesía española y la música entre 1900 y 1936. Voy a pasar a explicarla un poco, pero para eso tengo que hacer un poco de autobiografía, disculpadme. Pues por una serie de privilegios de la vida he podido formarme tanto en música como en filología, en las dos disciplinas. Esto, bueno, pues me ha llevado a descubrir muchas cosas, obviamente, en estos estudios en paralelo, pero sobre todo a coger mucho interés por una idea que es la hermandad muy profunda, bueno, absolutamente íntima, entre creación poética y creación musical en los tiempos más antiguos. Obviamente la poesía lírica griega es el ejemplo más conocido y más evidente, pero bueno, podríamos investigar en cualquier civilización antigua y pueblo. Todavía tenemos algunas de esas manifestaciones. Claro, es también muy evidente que con el discurrir de los siglos, creación poética y creación musical se han ido distanciando la una de la otra, hasta el punto de que hoy en día bueno, pues existen muchísimos poetas que escriben sus versos sin saber lo que es un pentagrama y muchísimos compositores que no saben lo que es un eneasílabo, lo cual no es malo ni es bueno, simplemente lo que es, y de hecho las creaciones de ambas disciplinas actuales no las podríamos entender sin este distanciamiento también, o sea que bueno, también es una cosa natural, no es ninguna crítica. A mí me interesaba ver en este distanciamiento que vamos a decir que sufren las dos disciplinas, originariamente hermanadas, qué subyace de aquella hermandad originaria, ¿no? Porque algo tiene que quedar. Han sido muchos siglos y han sido prácticas muy profundas, ¿no? Y bueno, pues con la experiencia en ambas disciplinas intenté acotarlas en tres espacios, en tres ámbitos. El primero es el ámbito rítmico, el segundo sería el ámbito estructural, y el tercero, el ámbito, bueno, que he llamado textual o de disposición, a la espera de una mejor denominación. Con ritmo, pues obviamente me refiero a todos los elementos rítmicos en música, pues desde las figuras rítmicas hasta los compases, grupos más o menos regulares. En poesía se podría traducir en pies métricos tradicionales, no tradicionales o simplemente agrupaciones fonéticas. En cuanto a estructura, bueno, pues las formas. Formas musicales, compuestas, libres, cerradas, y en poesía estrofas o ausencia de estrofas también, por supuesto. Y en cuanto al último elemento, que para mí es el que más puntos de interés me está otorgando, me refiero a la disposición de los elementos básicos de cada disciplina. En música serían las alturas, ya sea desde un punto de vista horizontal, es decir, de una melodía, o vertical, de una armonía y todos los efectos de color que se consigue con eso. Y en poesía sería simplemente la disposición del texto en cuanto a semántica, gramática, sintaxis y también los colores que se puede crear gracias a eso. Obviamente, si me pusiera a estudiar esta relación desde el principio de los tiempos, bueno, no llegaría vivo al final, obviamente, requeriría toda una vida y posiblemente solo llegaría a hipótesis, porque tampoco tenemos tantas manifestaciones que hayamos conservado de muchas civilizaciones antiguas. Así que decidí concretarlo en un espacio y un tiempo muy determinados, como viene en el título. El espacio temporal es de 1900 a 1936 y el marco temporal, más o menos, geográfico, sería España, la poesía española más bien, ¿no? Porque también quiero analizar poetas que escriben en español, aunque no sean de nacionalidad española. ¿Por qué elegí este marco? Bueno, pues porque en estas 3 décadas y media la creación española asiste a una eclosión como no ha habido en otra época, tal vez en los siglos de oro, ¿no? Me disculpen aquí los filólogos de otras épocas, pero en esa época además tenemos 3 perspectivas que ampliaban mis abanicos a la hora de analizar.
Es una perspectiva tradicional, una más progresista y otra abiertamente rupturista. Y esto en los dos tipos de creaciones, ¿no? Musical y poética. Tradicional, bueno, pues podríamos hablar de los autores más académicos, más conservadores, en música, bueno, desde los últimos vestigios del romanticismo, en España los zarzuelistas también, ¿por qué no decirlo? Buenas tardes. La verdad es que oficialmente soy alumno de doctorando de primer año, pero en la realidad llevo trabajando en este proyecto algo más de tiempo porque provengo del plan antiguo y quizá eso explique por qué la investigación está en un punto más avanzado de lo que sería de esperar en un alumno de primer año, pero no tan avanzada como a mí me gustaría. Y lo que vengo a contarles es sobre todo la parte experimental de lo que será mi tesis en un futuro. Entre comillas, he recogido una idea recurrente en la bibliografía que no sé si es compartida por alguno de los presentes. Me gustaría hacer una sencilla prueba. ¿Podrían levantar la mano aquellos de ustedes que hayan leído en alguna ocasión algo parecido a esto? Que lo hayan leído. Vale, muchas gracias. ¿Pueden levantar la mano aquellos de ustedes que alguna vez lo hayan escuchado de algunos compañeros? Y puede levantar la mano aquellos de ustedes que alguna vez hayan pensado que esto es real, que esto es cierto, que el profesor debe tener en cuenta los estilos de aprendizaje del alumno. Y puede levantar la mano todas las personas que en alguna de mis tres preguntas la hayan levantado, por favor. Muchas gracias por su colaboración. Bien, pues es algo que está muy generalizado en los profesores en general y en los profesores de lenguas extranjeras en particular. Y ante esta idea tan generalizada, a mí me surge una pregunta que es esta, ¿no? ¿Qué estilos de aprendizaje hay que tener en cuenta? Porque también les voy a pedir su colaboración. Como han leído, escuchado o pensado sobre este tema, ¿podrían mencionar algún estilo de aprendizaje que hayan leído, escuchado o pensado? Nombrarlo simplemente. Aprendizaje mediante la acción. Bien, gracias. ¿Algún otro? Si les digo estilo visual, auditivo, cinestésico, seguro que les suena, ¿no? Porque son los más recurrentes en la bibliografía. Lo que ocurre es que cuando leemos esta idea en documentos paradigmáticos en la enseñanza de lenguas, como puede ser el marco común de referencia o el plan curricular del Instituto Cervantes, nos encontramos con la sorpresa de que no se menciona ningún estilo en concreto, ningún estilo en general. De manera que se da por asumido que todos sabemos de qué estamos hablando cuando mencionamos los estilos de aprendizaje, pero cuando ahondamos algo en la bibliografía nos damos cuenta de que hay múltiples teorías, múltiples propuestas de estilos de aprendizaje y muy variopintas, y sobre todo porque también hay autores que proponen que cualquier profesor puede elaborar su propio instrumento de medición o de diagnóstico de los estilos de aprendizaje, con lo cual ya es un tema prácticamente inabarcable. ¿Y qué problema nos encontramos ante esta realidad? Que muchos instrumentos de medida carecen de la validez y de la fiabilidad empírica necesarias para que la investigación sea medianamente seria. Otra pregunta que yo me hago, cuando se formula de esa manera tan general el hecho de que los profesores debamos tener en cuenta los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿de qué manera inciden los estilos de aprendizaje en algún nivel de la lengua que se está aprendiendo? Mencionando los tres estilos más recurrentes, ¿qué significa que una persona con un estilo preferentemente auditivo, qué significa eso en el aprendizaje de la lengua por parte de esa persona? Si es preferentemente auditivo, ¿va a tener mejor rendimiento en la comprensión oral? En teoría eso parece lógico, pero ¿qué es lo que ocurre con la mayoría de los estudios sobre los estilos de aprendizaje? Que no aportan datos empíricos. Y en un principio mi propuesta de tesis era analizar la influencia de los estilos de aprendizaje en la competencia comunicativa, con lo cual era una obra interminable y titánica. Al final lo hemos acotado a uno de los niveles que es el léxico, ¿no?
En cuanto a los estilos de aprendizaje, también me voy a centrar en 4 dimensiones que distintos autores proponen, ¿no? Porque aquí también hay una gran controversia en torno a lo que son estilos de aprendizaje, porque hay autores que consideran que es lo mismo estilo de aprendizaje que estilo cognitivo o que inteligencias múltiples, mientras que otros opinan lo contrario. Es un tema controvertido porque tiene cabida una teoría y su antítesis. Para acotarlo, pues vamos a centrarnos en esas dimensiones. Y en cuanto a los aspectos de la lengua, pues nos centraremos en el nivel léxico por 2 motivos fundamentales, sobre todo por el renovado interés que ha suscitado el enfoque léxico, en centrarse en la enseñanza del vocabulario, y porque también se presta un análisis cuantitativo, que es el que me gustaría que tuviese mi tesis. De manera que 3 serían los ejes básicos de trabajo de la tesis y extraer las correlaciones que habría entre los estilos de aprendizaje, la competencia léxica del individuo y el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a los estilos de aprendizaje, aquí les muestro la propuesta que hice en el trabajo para la suficiencia investigadora, recogiendo diferentes aportaciones de varios autores, esa lista de estilos, basándome sobre todo en ese instrumento de medida de Andrew Cohen y Rebecca Oxford, pero también voy a utilizar otros instrumentos para cada una de esas dimensiones, porque hay autores que proponen que para verificar la validez y fiabilidad de los instrumentos conviene contrastarlos entre sí, de manera que si obtenemos los mismos resultados con instrumentos distintos, podemos concluir que son fiables y válidos ambos instrumentos. En cuanto a la competencia léxica, según diversos... Ya he conseguido saber dónde tengo el PowerPoint. Muy bien. Bueno, como figura ahí... Vale. Como figura ahí, el tema que he elegido es el mito de Orfeo, particularmente de Orfeo y de Eurídice, porque es quizá la vertiente del mito más conocida, en la ópera francesa de los siglos XVIII y XIX, para restringir un poco el campo. ¿Por qué he elegido este mito? Pues, en primer lugar, porque está presente en la cultura occidental, tiene todavía bastante vigencia, porque es un mito muy interesante, bajo mi punto de vista es muy oscuro, tiene distintas facetas o vertientes del mito y distintas interpretaciones que se han ido dando desde la antigüedad hasta nuestros días. Y también porque está muy presente en la ópera desde sus inicios. O sea, es de alguna forma el mito que funda la ópera, ese nuevo género musical que está muy vinculado a la tragedia griega. Si repasamos las características del mito, como decía antes, hay distintas facetas. Primero, fue el fundador del orfismo, una corriente mistérica emparentada con los misterios dionisíacos. Se le atribuían también poemas apócrifos. Otra faceta es como cantor y citaredo, tocaba la cítara o la lira, y además tenía la capacidad de cautivar con su palabra cuando hablaba. Entonces, su música y su voz tenía la capacidad de tener efectos mágicos. Alteraba los elementos de la naturaleza, los bosques, los árboles le seguían, etc. Otra faceta del mito que encontramos, tanto en los textos literarios como en la ópera, es que participó en la expedición de la Argo en busca del vellocino de oro, ¿no? Y participó como sacerdote para hacer ofrendas a los dioses y también en calidad de cantor por las propiedades mágicas de su canto, ¿no? Que incluso en algunas fuentes pues aparece que es capaz de dormir al dragón que custodia el vellocino de oro. Y ya para ir terminando, Orfeo en el Hades. Bien, esta es quizá la faceta del mito, decía al principio que es muy oscuro, hay distintas vertientes, es quizá la faceta que más ha continuado a lo largo de la historia, quizás lo más conocido, cuando pierde a su esposa Eurídice, por la mordedura de una serpiente y tiene que bajar al Hades a rescatarla. Entonces es el poder de su canto el que convence a los dioses para que dejen que salga, que se lleve a Eurídice del Hades, ¿no?
Entonces, bueno, el tema de esa prohibición de que no puede volver atrás, no se resiste, vuelve la vista atrás y entonces Eurídice desaparece para siempre, pues es quizá el tema, en la faceta del mito que está más presente en la ópera, por lo menos en lo que he ido viendo hasta la fecha, ¿no? Y también es interesante ver también su muerte, también sujeta a distintas interpretaciones. Todos son ramas que se van abriendo y hay pocas certezas, ¿no? Porque según la fuente que se consulta, ¿no? Según las fuentes clásicas, que es donde empecé a mirar, quizá la más extendida es que muere despedazado por las bacantes, por las mujeres tracias convertidas en bacantes. Posteriormente, su cabeza se convierte en una cabeza oracular, capaz de dar oráculos, una vez que después sigue un camino por el río y acaba convertida en una cabeza que es capaz de pronosticar lo que va a suceder, y su lira se convierte en constelación, ¿no? Según un catasterismo. Pero ya dejo el mito y me centro en la ópera, que es en concreto en donde voy a estudiar el mito. Está presente, como decía al principio, pues desde la primera ópera conocida a comienzos del 17, de Jacopo Peri, la Eurídice, hasta la obra de Monteverdi, que es la que se considera propiamente una ópera, el Orfeo de Monteverdi. Y ya en el siglo XVIII, y concretamente en la ópera francesa, de momento estos son los libretos que he conseguido encontrar, porque aquí ya me encuentro con la dificultad, para empezar ya, de encontrar las obras. Además, en una lengua que no es la mía y con la poca bibliografía que hay al respecto sobre el tema de los libretos y sobre la ópera en general en español, ¿no? Entonces, me he tenido que remontar a la última década del siglo XVII y el primer libreto que voy a estudiar, de Michel Duboullé, es el Orfeo de Lully. Después, el acto tercero, porque solamente un acto, del Carnaval de Venecia de Campra. Ahí está el nombre del libretista. La versión francesa del Orfeo y Eurídice de Gluck. Sí. Yo me llamo Pablo Pérez San Millán y estoy investigando sobre Louis James Lièvre. Mi investigación se titula Concepto y función morfemática en el lenguaje según Louis James Lièvre. Y me temo que mi investigación está todavía por debajo de la del resto de mis compañeros, y para no quedarme en blanco yo lo traigo para leerlo. Espero que me disculpen. Bien. El lingüista danés Louis James Lièvre es una de las personalidades más relevantes del estructuralismo europeo. Este puesto preeminente entre los lingüistas de su tiempo es debido al menos a dos aspectos. Por un lado, fue uno de los fundadores del Círculo Lingüístico de Copenhague, formado en 1931 tomando el modelo del Círculo Lingüístico de Praga. Por otro, desarrolló junto a Hans-Jürgen Uldal un método propio, la glosemática, cuyos planteamientos se basan en una sistematización y radicalización del principio saussuriano de la lengua como forma. Esta búsqueda de formas lingüísticas puras, al margen de sustancialismos y su carácter deductivo, lo distanciaban del resto de corrientes estructuralistas. La impronta del pensamiento de James Lièvre se deja ver en la lingüística posterior, tanto en la terminología. Al danés le debemos, por ejemplo, la etiqueta paradigma, que ha sustituido por completo a las relaciones asociativas saussurianas, como en la metodología gramatical, terreno en el que contribuyó al asentamiento de la conmutación como procedimiento para distinguir unidades gramaticales. También en su reformulación del signo lingüístico, que incluso ha sobrepasado en aceptación a la del maestro ginebrino y se ha usado en el funcionalismo español para justificar el estatuto lingüístico de las unidades sintácticas. Sin embargo, a pesar de su importancia y de la influencia de su obra en la lingüística posterior, el conjunto del pensamiento jamesleviano ha sido denostado por su excesivo formalismo, que en consideración de sus críticos lo aleja de la realidad del lenguaje, y por su supuesta inaplicabilidad. Este hecho ha conducido a un vacío bibliográfico en lo relativo a estudios de detalle sobre el autor, con la salvedad de algunos trabajos sobre sus planteamientos semióticos. Con el trabajo que tenemos en ciernes, pretendemos cubrir una pequeña parte de este hueco en la bibliografía. Nuestra investigación tiene por objeto hacer un recorrido por la obra de James Lièvre para profundizar en la caracterización que hace de las unidades morfológicas y detenernos en una parte especialmente interesante dentro de su pensamiento, la teoría de los morfemas. En líneas generales, James Lièvre sostiene que todos los sistemas morfológicos se pueden explicar a partir de dos criterios.
Por un lado, respecto a su significado, los morfemas responden a una de las siguientes 4 nociones básicas: relación, consistencia, realidad e intensidad. Por otro lado, existen 2 tipos de categorías morfológicas: las categorías intensas, asimilables a lo que tradicionalmente se consideran morfemas nominales, y las categorías extensas o verbales. El entrecruzamiento de ambos criterios da como resultado la existencia de 8 categorías morfemáticas posibles. Cada una de las 8 categorías posibles está dividida en dimensiones jerarquizadas, es decir, presenta diferentes zonas conceptuales ordenadas de tal modo que cada una de ellas solo podrá ser pertinente en una lengua concreta si también lo son las dimensiones jerárquicamente superiores. Además, las 2 categorías, intensa y extensa, relacionadas por responder a un mismo significado básico, presentan las mismas zonas conceptuales o dimensiones, pero estas se encuentran ordenadas jerárquicamente en sentido inverso. Es decir, la dimensión que aparece siempre que una categoría intensa está presente en una lengua es, en la categoría extensa correspondiente, la más inusual, y viceversa, la dimensión que en una categoría intensa solo aparece con la condición de que las otras dimensiones de la categoría sean pertinentes es la primera que se encuentra en la categoría extensa correspondiente. Pongamos como ejemplo el morfema de caso. El caso es, según la visión de James Liev, una categoría intensa, es decir, nominal, cuyo significado básico es el de relación. Se encuentra dividida en 3 zonas conceptuales, jerarquizadas de la siguiente forma. La primera dimensión responde al significado acercamiento, alejamiento, o en otras palabras, dirección. La segunda, al significado coherencia, incoherencia o grado de intimidad. La tercera y última dimensión de la categoría, al significado subjetividad, objetividad, o lo que quizá podemos llamar posición. Así, toda lengua que tenga casos, y según James Liev esta categoría está presente en todas las lenguas, los distinguirá necesariamente por oposiciones basadas en el concepto de dirección. En algunas lenguas, la distinción se hará por un complejo significativo que, además de la dirección, implique el grado de intimidad. Más raramente se incluirá en este complejo el significado de posición. La categoría extensa correspondiente con el significado de relación es la que reúne los morfemas de persona y diátesis. Esta categoría presenta las mismas dimensiones que el caso, pero la dimensión que aparece siempre que la categoría persona-diátesis está presente en una lengua es la de subjetividad-objetividad. En síntesis, el propósito de James Liev al formular la teoría de los morfemas no es construir un modelo universal que se aplique como plantilla fija a todas las lenguas, sino un sistema general que permite explicar la diversidad de los diferentes sistemas existentes y posibles. Según lo expuesto, la teoría resulta especialmente interesante a la luz de las lingüísticas universalista y